Buenas noches. La subida de los precios en el mes de marzo, un 0,4%, se presta a diversas interpretaciones. Para la Administración es un dato que puede situar la inflación para final de año por debajo de las previsiones del Gobierno. Para sindicatos y empresarios, el IPC de marzo no puede ocultar la realidad de una economía que no crece y que mantiene un alto índice de paro. Con la subida de los precios en marzo iniciamos nuestro recorrido por la historia informativa de la jornada. Por sectores son los alimentos los que mejor se han comportado. La subida mayor se registró de nuevo en el sector servicios en general y en particular en los servicios médicos. El coste de la vida subió 4 décimas en mes de marzo. Con este aumento, la inflación acumulada en lo que va de año asciende a 1,3 puntos, mientras que la interanual, la de los últimos 12 meses, se sitúa en el 4%. Madrid ha registrado incrementos ligeramente inferiores a la media de todo el Estado. El Ministerio de Economía se ha mostrado satisfecho por lo que considera un control de los precios que facilitará la recuperación de la economía prevista en el segundo semestre. Podemos confirmar que la inflación a final de año se situará más en el entorno del 4% que de la previsión inicial del Gobierno del 4,5%. Luego, en definitiva, este va a ser un buen año para la recuperación de los equilibrios básicos de la economía. Por contra, empresarios y sindicatos atribuyen este descenso a la recesión económica y advierten sobre una inflación estructural aún del 5,8%. Tenemos una tasa de desempleo que está en el 20%, duplica la media comunitaria, y además hay un crecimiento económico nulo. Esto motiva que esta atonía económica también traiga una bajada en los precios. ¿Cuánto más tiene que caer el Producto Interior Bruto, las inversiones o el empleo para que tengamos una inflación asumible en términos de comparación internacional? La alimentación ha sido de nuevo el sector con mayores descensos en sus precios. A su vez, los servicios médicos ha sido la actividad que más se ha encarecido en el último mes. Por comunidades, Aragón ha sido la única donde se ha reducido ligeramente el coste de la vida, mientras que Cantabria y Navarra registraron los mayores incrementos. El Partido Socialista ya tiene organizado su comité de estrategia electoral, que preside el propio Felipe González. Es el órgano encargado de la dirección de la campaña y en él participa también Alfonso Guerra. En total son 8 sus componentes. Felipe González ha cumplido su objetivo de constituir un comité electoral controlado por él mismo. Previsiblemente su composición fue pactada el pasado viernes en la reunión que el presidente mantuvo con Alfonso Guerra y otros destacados dirigentes de Ferraz en Moncloa. En dicho comité se constata que las tesis renovadoras se han impuesto al aparato del partido. Tal es así que González ha elegido a su vicepresidente Narcís Serra, a Raimon Obiols, a Ramón Jáuregui y al exministro Maraval como defensores de las nuevas tendencias. Por el sector guerrista, su líder Alfonso Guerra junto a José María Venegas y Francisco Fernández Marugán. Este será el órgano del partido encargado de diseñar y dirigir la campaña electoral del PSOE, una campaña para la que ya se están preparando las listas con los candidatos a las elecciones. Uno de los que no concurrirá a las urnas será el presidente de la Comunidad Murciana, el socialista Carlos Collado. Collado ha presentado este jueves formalmente su dimisión ante el número 3 del partido, Chiqui Venegas, una dimisión que ha sido aceptada por la Ejecutiva Regional del PSOE en Murcia. Ante la posición de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista en la región de Murcia, de petición de dimisión del presidente de la comunidad autónoma y tras la presentación de la misma por este, se acuerda aceptarla, estimando necesario que se formalice con carácter inmediato. Esta dimisión. La policía continúa las investigaciones tras la desaparición de una joven de 22 años aquí en Madrid. Se trata de Anabel Segura, hija de un importante empresario. Según testigos presenciales, 2 individuos la introdujeron por la fuerza en un vehículo cuando corría por las inmediaciones de La Moraleja. Los padres y la hermana de la joven Anabel se encontraban de vacaciones en Marbella cuando ocurrieron los hechos. 4 días han transcurrido ya desde su desaparición y tanto la policía como la familia continúan a la espera de recibir noticias sobre su paradero. Sin embargo, la sospecha de que el secuestro fuera obra de algún grupo terrorista parece descartada por la policía. En principio, los investigadores se inclinan más por pensar que pueda tratarse de delincuentes comunes. Esto, por supuesto, con todas esas reservas que impone pues, el poco conocimiento de los hechos hasta ahora. La joven de 22 años estudia 4º curso de Ciencias Empresariales Europeas. Su padre, José Segura Nájera, es directivo de 2 empresas. La familia reside en un chalet de una lujosa urbanización de La Moraleja.
pero a pesar del dispositivo de seguridad con que cuenta el barrio, los vecinos están atemorizados. Es muy, muy desagradable. Y como nos ha tocado tan cerca, estamos todos asustados, estamos todos mal. De hecho, Anabel Segura es una joven que apenas pisaba la calle. Según algunos vecinos, salía muy poco, tenía novio y de vez en cuando se dedicaba a hacer un poco de deporte. Y fue precisamente haciendo footing cuando, según algunos testigos, dos individuos la introdujeron en una furgoneta de color blanco. El presidente ruso Boris Yeltsin ha cambiado los baños de multitudes por un ataque a fondo para liberarse de obstáculos y ganar el referéndum del día 25. Yeltsin aseguró que no confía en el Tribunal Constitucional y que cambiará por decreto el sistema de recuento impuesto por el Congreso. Con la campaña electoral en marcha, Boris Yeltsin quiere asegurarse un triunfo en el próximo plebiscito y deshacerse de cualquier obstáculo. El principal, la necesidad de conseguir más del 50% de los votos de todo el electorado, será anulado por el presidente ruso mediante decreto. La medida, aprobada por el último Congreso de los Diputados, hacía prácticamente imposible una victoria del actual presidente. Por ello, Yeltsin quiere que el sistema de recuento se adecue a la ley del referéndum y exige solo la mitad más uno de los votos emitidos para conseguir el respaldo popular. Una polémica decisión que podría llevar al Parlamento a intentar anular el referéndum a 10 días de su celebración. Yeltsin ya ha manifestado que la elección en la consulta será ellos o nosotros, aunque el presidente sigue actuando por cuenta propia y prescinde de algunos colaboradores. Las críticas a una reforma radical por la que apuesta Yeltsin le ha costado su puesto como responsable de Agricultura al vicepresidente Ruskoy. Las tareas de evacuación de la ONU en Bosnia fracasaron de nuevo este jueves. Solo 5 ancianas pudieron subir al convoy porque las autoridades de Srebrenica no dejaron salir a nadie más. Los musulmanes que defienden este enclave temen que los serbios se hagan finalmente con una ciudad totalmente sitiada. El convoy volvió de vacío. Tras llevar ayuda humanitaria a Srebrenica, las autoridades de la ciudad solo han permitido la salida de 5 ancianas. La evacuación de la población facilitaría, según los dirigentes musulmanes, la caída de Srebrenica en manos serbias. Hasta el momento, Naciones Unidas ha conseguido sacar de la ciudad sitiada a 7.000 personas, algunas tan gravemente heridas como estas. Y mientras se estrecha el cerco serbio sobre Srebrenica, en la región meridional de Herzegovina continúan los enfrentamientos entre los en teoría aliados, musulmanes y croatas. Radio Croacia ha acusado a las fuerzas musulmanas de desencadenar una ofensiva generalizada contra las aldeas de mayoría croata en la zona. La guerra sigue su curso al tiempo que se intensifican las presiones sobre Belgrado, donde en estos días han coincidido el enviado estadounidense Reginald Bartholomew y el ruso Vitaly Cherkin. Mientras Bartholomew esgrime la amenaza de levantar el embargo de armas que permitiría a los musulmanes superar el actual desequilibrio bélico, el enviado ruso trata de convencer a sus tradicionales aliados serbios de que su única alternativa es ceder y aceptar el plan de paz de la ONU. Antes de terminar el bloque internacional, noticias que llegan de Colombia hablan de un nuevo atentado en el que al menos 5 personas resultaron muertas y otras 40 heridas. Son datos oficiales, pero la cifra de muertos podría ser mucho mayor. Son las consecuencias de la explosión de un coche bomba junto a un centro comercial de Santa Fe de Bogotá. En el lugar del atentado se viven momentos dramáticos, pues decenas de personas buscan a familiares y amigos entre los destrozos. De vuelta a la actualidad de nuestro país, hablamos del Plan Hidrológico Nacional, un proyecto que será incluido por el PSOE en su programa electoral, ya que la convocatoria de elecciones anticipadas ha provocado su paralización. El Plan Hidrológico Nacional formará parte del programa electoral socialista. El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, José Borrell, presentó este jueves su contenido, que será remitido al Consejo Nacional del Agua el próximo día 27. Borrell negó que el plan incluya un canon generalizado por el uso del agua. Pagarán un suplemento a aquellos usuarios que se beneficien de la regulación del plan y los que contaminen. Hay un canon de vertidos que pagan o deberían pagar, mejor dicho, deberían pagar, los que vierten agua en malas condiciones. No es que quien paga tiene derecho a contaminar, no. Es que quien contamina paga para inducirle a que deje de contaminar. El plan requiere una inversión de cerca de medio billón de pesetas en 20 años. En este periodo se intentarían poner en regadío 600.000 hectáreas. En cuanto a los trasvases, se pasará de 550 hectómetros cúbicos de agua que se transfieren actualmente a unos 3.800 en el 2012. Otro de los objetivos del plan es el ahorro, reutilizando el agua y reduciendo las pérdidas en el abastecimiento urbano. El titular de Obras Públicas se refirió también a las perspectivas de empleo que supondrá la puesta en marcha de este plan. Hay 250.000 millones de pesetas de obra pública a contratar de aquí al verano.
y eso quiere decir un montón de miles de puestos de trabajo, y no voy a dejar que se ralentice el proceso administrativo de contratación de esta obra, porque no sería una actitud responsable frente a la situación actual del empleo y la actividad en España. Completamos la información socioeconómica de la jornada con los ataques especuladores que de nuevo sufre la peseta. También hablaremos de la subida de las tarifas telefónicas y el descenso de las bolsas. Este jueves la peseta se ha visto sometida a nuevos ataques especuladores tras la jornada de calma que había tenido el pasado miércoles. La intervención del Banco de España evitó que nuestra moneda fuera devaluada en más de 16 céntimos frente al marco. Frente al dólar perdió algo más de una peseta. Con este panorama y la subida del IPC del mes de marzo por encima de lo esperado, así como el alejamiento de una significativa bajada de los tipos de interés en Alemania, aducido por el presidente del Bundesbank, en la bolsa madrileña se invirtió la tendencia. El estado de incertidumbre condujo a un retroceso de casi un punto y la pérdida de la barrera 240 en el índice general. Por sectores, las caídas más importantes se centraron en construcción con unas pérdidas cercanas a los 4 enteros, las eléctricas con casi 1,5 y alimentación que descontó 1,21. Por otra parte, el Ministerio de Transportes propone una subida media del teléfono del 3%. Para las llamadas urbanas e interurbanas, sin embargo, el incremento será del 5,3%, mientras para las internacionales a países de la CE se opta por una reducción del 5%. Por su parte, la compañía telefónica se ha comprometido a realizar la instalación de líneas en un plazo de 20 días. En caso de que no se cumpla este compromiso, la compañía le regalará el aparato al solicitante. Hay otras noticias destacadas de la actualidad de este jueves. Se las contamos ya de forma más breve. El juez Garzón retira la fianza de 1 millón y deja en libertad a la gente que denunció el pago con droga a confidentes. La Guardia Civil se negaba a pagar la fianza, a diferencia de lo que ha hecho con otros implicados. El cadáver de Cristina Villaescusa, desaparecida de su domicilio desde el pasado lunes, ha aparecido este jueves cerca de Almansa. El cuerpo de la joven de 16 años apareció a 700 metros de su casa con las piernas rotas. Giulio Andreotti ha vuelto a negar en su comparecencia ante el Senado haber tenido ninguna relación con la mafia. Posiblemente la votación sobre el suplicatorio tendrá lugar el próximo jueves. Reanudado el juicio contra 4 policías por la paliza dada al ciudadano negro Rodney King. La policía mientras sigue alerta ante un posible veredicto de inocencia que haga estallar la violencia. El alcalde de Majadahonda paraliza las obras de la carretera que unirá el Eje del Pinar con Villanueva de la Cañada. La comunidad asegura que el trazado discurre por terreno no urbanizable. Después de invertir más de 1.500 millones de pesetas en su remodelación, el antiguo canódromo lleva 4 años cerrado. El desacuerdo entre gobierno municipal y regional ha hecho que ahora esté casi en ruinas. En Almería, un niño de 9 años murió el pasado martes como consecuencia de una intoxicación etílica. Andrés Chacón jugaba con 3 amigos a los bares, un juego mortal en el que bebieron whisky sin parar hasta ser descubiertos por sus padres. Andrés jugaba a sus 9 años junto a otros 3 niños más a ser clientes de un bar. Uno regentaba el local y los otros 3 bebían. Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes en el domicilio de uno de ellos en Almería. Aprovechando la ausencia de sus padres, tomaron whisky en abundancia, quizás también otros alcoholes, hasta que tuvieron que internar a 2 en un hospital aquejados de una fuerte intoxicación etílica. Andrés al día siguiente fue dado de alta, pero empeoró por la noche. De vuelta al hospital, falleció a los pocos minutos. En el centro declinan cualquier responsabilidad en el fallecimiento del pequeño. Falleció de una parada cardíaca secundaria a un paro respiratorio, que a su vez se produce por una lesión cerebral relacionada con el consumo de alcohol. El juzgado almeriense ya tiene conocimiento del caso y ha ordenado que se le practique la autopsia. Yo qué sé, Dios mío, yo qué sé, pero mi niño quizás se fuera salvado. Porque no se dieron la cuenta a los médicos, yo no sé lo que pasa ahí. No lo sé. Yo sí sabía que estaba mi niño maligno porque yo conocía a mi hijo como era. En los últimos tiempos crece el consumo de alcohol en menores. En los fines de semana o fiestas son frecuentes algunos ingresos en hospitales por una excesiva ingestión de alcohol. A las pocas horas suelen ser dados de alta. Deportes, continúa la mala racha del Real Madrid que cayó ante el PAOK de Salónica. Hablaremos de ello y también del equipo francés que contra todo pronóstico conquistó la Copa de Europa de baloncesto.
Saltó la sorpresa en Atenas y el Limos conquistó el título europeo de baloncesto. Es la primera vez que lo logra un equipo francés. En la final superó al Benetton Treviso por 59-55 y lo mejor estuvo en los minutos finales, donde los galos volvieron a tener su mejor arma en su juego defensivo. El Real Madrid, favorito en todos los pronósticos, volvió a fracasar. Cayó ante el PAOK de Salónica por 70-76 y se clasificó el último en la fase final de la Liga Europea. El equipo español completó su tragedia griega con un flojo partido. Llegaron a igualar el encuentro a falta de 8 minutos, pero una vez más se desinflaron. El Real Madrid fue incapaz de dominar a su rival, que estuvo más entusiasta. El 5 español ha abierto muchas interrogantes sobre su inminente futuro. El fracaso de Atenas no se olvidará tan fácilmente. Este jueves, el holandés Bere Jacob ha sido cesado fulminantemente como técnico del Sporting de Gijón. De momento, para su puesto, se ha pensado en García Cuervo, entrenador de la Avilés Industrial. El Sporting actualmente es 15º en la clasificación con 23 puntos y 5 negativos, una situación próxima a los puestos de promoción. La poetisa Ana Rossetti es la autora del libreto de la ópera El secreto enamorado, que desde el próximo sábado se representará en la Sala Olimpia. Manuel Balboa ha puesto música a una obra inspirada en un escabroso episodio de la vida de Oscar Wilde. La gaditana Ana Rossetti, conocida por sus libros de poemas, se hizo muy popular tras obtener el premio La Sonrisa Vertical por el conjunto de relatos Alevosías. Con El secreto enamorado aborda una nueva faceta, letrista de ópera. Algo más de un año ha necesitado Manuel Balboa para poner música a esta obra que transcurre a finales del pasado siglo. Indignado por la escandalosa relación entre Oscar Wilde y su hijo, el marqués de Queensberry acusó públicamente al escritor de practicar la sodomía. El asunto llegó a los tribunales y provocó la definitiva caída de Wilde. Fue condenado a 2 años de trabajos forzados y además sus bienes fueron subastados, sus obras prohibidas y Constanza, su mujer, pidió la separación legal. El secreto enamorado es una de las pocas posibilidades que tienen los amantes del bel canto para oír una ópera escrita y cantada en castellano. Y el tiempo mejora, no solo desaparecen las nubes, sino que suben las temperaturas. Hasta 18 grados marcan los termómetros aquí en Madrid. El tiempo se está estabilizando y las nubes quedarán estancadas en la zona norte de las montañas. También surgirán nubes hacia el mediodía por el calentamiento del sol, pero los cielos estarán cada vez más despejados. Las temperaturas máximas continuarán subiendo y llegarán a los 18 grados en la capital, a los 15 en la periferia y a los 12 en la sierra. En la mitad oeste de la península el ambiente será bastante soleado y las nubes afectarán al Cantábrico Oriental, a los Pirineos, a las costas mediterráneas y a Baleares. Y en estas 2 últimas zonas podrán tener tormentas. Las temperaturas serán bajas de noche, pero subirán durante el día. Con la llegada de las elecciones nos hemos enterado de los políticos que no seguirán ejerciendo, desde ministros como Tomás de la Cuadra o Claudia Aranzadi, hasta diputados que están en el Congreso desde la llegada de la democracia. Hablamos de Miguel Herrero de Miñón. Desde aquí les decimos adiós. Buenas noches. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Dibujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor